Buscamos la definición de la derivada. Bien, tenemos la función f de x igual a 4x al cubo menos 5x más 3. Nos pide determinar la derivada de la función y lo único que nosotros conocemos para encontrar la derivada de la función hasta estos momentos es esta definición. Entonces, esa es la definición que nosotros vamos a aplicar. Por último, nos pide encontrar la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1. Veamos la solución. Como les decía, la definición que vamos a aplicar para encontrar la derivada de la función va a ser por medio de límites. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ese es el límite que nosotros vamos a calcular. En este caso, nuestra función es esa cúbica. Comencemos, antes de colocar el límite, determinando quién es f de x más h, para solo colocarlo en el límite. Entonces tenemos f de x más h. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que evaluar en la función f la expresión x más h. En otras palabras, tenemos que reemplazar donde aparezca la variable x más h. Ok, entonces nos quedaría 4 por x al cubo. Pero x ya no va a ser simplemente x, sino que va a ser x más h. Menos 5 por x. Pero ya no va a ser simplemente x, sino que va a ser x más h. Más 3. Eso es lo que nosotros vamos a ubicar en la derivada, pero vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollar este binomio y vamos a operar términos semejantes si es que hubiera, desarrollando esos productos. Comenzamos. 4 está como factor y tenemos que desarrollar este binomio al cubo. Su desarrollo sería el siguiente. El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero, que es x, por el segundo, que es h, al cuadrado, más el último al cubo. Ahí tenemos el desarrollo del binomio al cubo. Para el siguiente término, aplicamos la propiedad distributiva y nos quedaría menos 5x menos 5h. Y el último término que es más 3. Ahora procedemos a multiplicar el factor 4 a cada uno de estos términos. Entonces nos quedaría 4x al cubo más el siguiente sería 12x al cuadrado por h más el siguiente también sería 12, pero sería x por h cuadrado más el último sería 4h al cubo. Y escribimos los últimos tres términos, menos 5x menos 5h más 3. Si nosotros observamos, no hay términos semejantes. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a llevar a la parte del límite. Y escribimos la derivada de la función, escribimos la notación, esto representa la derivada, va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 y nos dice que debemos de ubicar f de x más h. Pero nosotros, f de x más h es toda esta expresión que está acá. La ubicamos entonces. 4x al cubo más 12x al cuadrado por h más 12x por h cuadrado más 4h al cubo menos 5x menos 5h más 3. Además, nos dice que debemos de restar la función f de x. Entonces, menos la función f de x. Pero ¿quién es la función f de x? Es la que nos da nuestro problema. 4x al cubo menos 5x más 3. Y eso va dividido entre h.
Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas hasta ese punto? De mi parte no hay preguntas. Ok, entonces comenzamos a operar en el numerador. El límite, cuando h tiende a 0, vamos a distribuir este signo a estos términos que se encuentran en color rojo. Eso significa que van a cambiar de signo. Escribimos todos los que se encuentran en azul. 4x al cubo más 12x al cuadrado por h más 12x por h cuadrado más 4h al cubo menos 5x menos 5h más 3. Distribuyendo el signo nos quedaría menos 4x al cubo más 5x menos 3. Y tienen que tener cuidado de no olvidar algún término o escribirlo mal, ¿verdad? Y ahí podemos observar que hay términos semejantes que se van a simplificar. Por ejemplo, acá tenemos 4x al cubo y aquí tenemos menos 4x al cubo. Se van a simplificar. También tenemos menos 5x y aquí tenemos más 5x. Se va a simplificar. También tenemos más 3 y aquí tenemos menos 3. Se simplifican. Esos son los únicos términos semejantes. Escribimos el resto que sobrevivieron. El límite cuando h tiende a 0 nos quedó 12x al cuadrado por h más 12x por h al cuadrado más 4h al cubo y aquí nos quedó un menos 5h dividido entre h. Yo sí tengo una pregunta, analizándolo de nuevo, ¿cómo fue que formó el f de x? El f de x es la función que nos dan desde el inicio, ese es f de x. Ah, ok, perdón, sí, me había perdido, gracias. Ok, a la hora de cancelar términos semejantes, noten en el numerador, cada término contiene al menos un h. Y en el denominador se encuentra h. Si nosotros decidimos evaluar el límite, nos vamos a encontrar con la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, tenemos que deshacernos del h del denominador. Como acabo de mencionar, cada término en el numerador tiene h. Entonces, sacamos factor común h del numerador. Y nos queda 12x al cuadrado, siguiente término, más 12x. Y como está h al cuadrado y voy a sacar un h, entonces nos queda un h en ese término. Más, está, 4h al cubo, entonces nos queda 4h cuadrado. Y el último nos queda menos 5. Ese h que hemos sacado como factor común lo vamos a cancelar con el h del denominador. Y así nos hemos quitado de encima la indeterminación. Entonces debemos de calcular el límite del resto de términos. 12x al cuadrado más 12x por h más 4h cuadrado menos 5. Como h tiende a 0, significa que donde aparezca h, vamos a tener que reemplazar por 0. Y noten que estos términos que estoy señalando son los únicos que contienen a h. Entonces significa que cuando se reemplacen por 0, esos tenderían a 0. Sobreviviendo el primer término y el último. 12x al cuadrado menos 5. Y esta sería la derivada de la función. Noten que la derivada es una expresión en términos de x.
Y eso significa que esa función me está modelando todas las pendientes de rectas que son tangentes a f de x, a esta cúbica. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Verdad que ahí ya no se vuelve a poner límite porque evaluamos en h igual a 0, verdad? Correcto. Gracias. Bien, más adelante, es decir, la otra semana, en primera sesión, vamos a darnos cuenta que aplicar las reglas de derivación para esta función, su derivada es inmediata. Eso sale en la mitad de una línea, la derivada de esa función. Y aquí nos ha salido un poquito larguita, ¿verdad? Bien, ese era el literal A. El literal B nos dice determinar la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1. Ok, entonces aquí solo es de recordar el concepto de la derivada. ¿Qué es la derivada? La pendiente de una recta que es tangente a la curva. ¿Qué me piden? La pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1. Ah, bueno, entonces simplemente, si me dicen que quieren la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1, simplemente evalúo la derivada en ese valor, puesto que la derivada es la pendiente. Entonces nos quedaría 12 por menos 1 al cuadrado menos 5. Eso sería igual a 12 menos 5 y eso sería igual a 7. Entonces, la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1 es 7. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Pudiera explicarlo de nuevo? Es que no entendí de dónde salió el menos 1. El menos 1 me lo da el problema. Me dice determinar la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 1. Entonces, si la derivada es la pendiente de la recta tangente en cualquier punto, yo quiero en el punto x igual a menos 1. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí, en vez de x, el valor de menos 1. Y obtenemos el valor de 7. Este 7 representa la pendiente de la recta tangente en ese valor. Entendido, gracias. Bien, y como les decía, la derivada está en términos de límite, y ya vimos que el límite puede existir o no. Entonces, ¿cómo garantizo que la derivada de una función existe? O geométricamente, ¿cómo garantizo que la pendiente de una recta que es tangente a la curva existe? Lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Vamos a definir